En el mundo hay épocas de revolución y hay épocas de contrarrevolución. Aquella era una época de revolución. Estábamos en aquel entonces en 1972 y había un gran enfrentamiento entre las fuerzas democráticas y los militares que habían usurpado el poder derrocando al presidente constitucional Arturo Illia en 1966. El peronismo llevaba 18 años proscriptos desde 1955. El clima de contestación y de insubordinación social iba en aumento. No solo el cordobazo, el tucumanazo, el mendozazo, el rosariazo, toda esa cadena de explosiones sociales masivas aceleró y dinamizó ese proceso de crecimiento de las organizaciones. Existían sentimientos profundamente unitarios en los sectores populares, en el pueblo, que vio, sobre todo durante la lucha contra la dictadura de la NUCE, a las organizaciones armadas como abanderadas y vanguardias antiimperialistas, por la democracia, por la justicia social. La NUCE comprende el gran desafío para el sistema, para la hegemonía de la burguesía argentina, que significa este auge de masas y la presencia de las organizaciones armadas. Comienzan las desapariciones, hay una aplicación generalizada de la tortura. Era muy difícil formular una denuncia de tortura, de malos tratos, y que prosperara, que se investigara. Era realmente lamentable cómo llegaban los presos. Éramos abogados defensores de los presos políticos, de los presos de la guerrilla, de los sindicalistas combativos. Nunca les preguntaba a los presos ni qué pensaban, ni de qué partido político eran. De muchos creo que nunca lo supe. Además, la mayor parte de los presos políticos habían sido trasladados, por un lado, a la cárcel de Rawson y por otro lado, a la cárcel del Chaco. Yo creo que la razón fundamental es alejar a las direcciones revolucionarias, las direcciones de las organizaciones armadas, de los lugares en los que podían tener un contacto con el exterior, ¿no? Ese contacto era mucho más difícil en la cárcel de Rawson. En una cárcel que por su ubicación geográfica se consideraba que era imposible escapar. Y un día salió en el diario que habían traído a la cárcel de Rawson a los hermanos Mena, a Pujada, Albertito Camps, María Antonia Berger, y no me acuerdo más, pero eran como 17 o 18. Eran muchos. No éramos habitantes de un pueblo chico. Pero la región del pueblo inmediatamente se nos están trayendo un problema que no es nuestro. Por ahí venía alguien con un collar que decía FAR hacia acá y no teníamos ni idea. Así que todo lo que nos podían contar con respecto a qué grupo pertenecían era novedoso. Una vez lo que me pasó a mí, siendo yo empleada de la policía, viene una señora que venía a visitar a su hijo que estaba ahí y me dice la señora, dice, hija, dice, no puedo hacer unas milanesas, freír unas milanesas. ¿Sabes qué hicimos? Porque a mí me controlaban tanto por estar ahí. Entonces yo le digo, mire, esta es mi amiga va a salir adelante y usted siga al atrás. Mi amiga la va a hacer las milanesas. Así hicimos. Era un pueblito chiquito que iba a depender de la solidaridad de la gente para poder contener a tantas personas. Por lo general siempre venían la madre, el padre, la mujer y los chicos, ¿viste? Y sobre todo si había chicos, por ahí se quedaban en casa. Mi casa se llenó de hilitos, de soguitas en la cocina y en el baño, donde colgaban pañales. Lo que podíamos hacer era tirar colchones en el piso, digamos, en la cocina, comedor que había y en la habitación. La puerta siempre tenía que estar abierta, porque nunca sabíamos quién se iba a refugiar. Y pasaba que por ahí yo quería abrir, estaba con llave, me abría la puerta y yo, ¿usted quién es? Yo me tenía que identificar diciendo que era mi casa.
tenía una gran olla donde hacía mucha salsa y en otro tenía una olla grandota también para poner muchos fideos. Por las dudas, uno nunca sabía si iban a comer 2 o de repente íbamos a ser un pueblo comiendo. Me dicen, vos sabés que nosotros estamos organizando algo para ayudar a esa gente, a esos presos políticos. Estamos organizando apoderados, porque esa gente dentro del penal necesitan ayuda. Que quien lo vaya a visitar, quien le puede llevar algo, un paquete de hielo, lo que sea. Y eso me interesó a mí mucho. En Rawson estaba presa la dirección de todas las organizaciones armadas. Y por supuesto estaba el gringo Tosco, ¿no? Que era el gran personaje de la cárcel. Era una época de heroísmo. Era donde todos creíamos y sentíamos que lo mejor que nos podía pasar en la vida era tener un sentido heroico de la vida. Lo vi al Roby Santucho, que era una maravilla como bailaba la chacarera. Se puso más movido cuando llegó Carlitos Astudillo y cantaba la famosa Luis Burela, ¿no? Donde decía, ¿con qué armas, señor, pelearemos? Y ahí todo el coro gritaba, con las que les quitaremos, dicen que grito. Había un compromiso muy, muy fuerte en eso. Y muchas ganas de vivir, muchas ganas de vivir. Los compañeros del penal que estaban presos fueron avanzando en la idea de cómo tomar el penal. Cuando vi subir a Marco con una 45 en la mano, su gamulán puesto y una cara, un gesto de decisión. No hubo ningún tipo de resistencia, le explicamos qué es lo que iba a pasar, qué es lo que íbamos a hacer, y las encerramos en una celda. María Angélica Sabelli, que era chiquitita, venía con los fales que se le cruzaban para todos lados. No me voy a olvidar nunca de la mirada de Tosco al pie de la reja cuando nosotros partíamos, y él quedaba y la seña de buena suerte que nos hacía. Y ahí tengo fresco como si fuera hoy pasar por el pabellón de presos comunes. Y que esos hombres observaban en total silencio, con rostros muy fuertes, muy expresivos, rostros castigados, hombres que no iban a salir más, y que acompañaban de alguna forma con el silencio el otorgarnos la posibilidad de la fuga. Algunos con la vez de la victoria, otros con el puño cerrado. Y los compañeros habían formado una larga fila de 110 compañeros a lo largo del pasillo del penal, listos para subirse al camión. Pero no entraba ningún auto. Y esperamos y no llegaban los vehículos. Marco Satinki me dice, nos quedamos, negrito, me parece que nos quedamos porque no vienen los camiones. Pedro y dijo, compañeros, algo falló. Tienen que volver hasta la victoria siempre. Ningún auto. Y esperamos y no llegaban los vehículos. Marco Satinki me dice, nos quedamos, negrito, me parece que nos quedamos porque no vienen los camiones. De las organizaciones armadas, FARC, ERP y Montoneros, que después de haber realizado esta entrevista y haber llegado a la masa de la población a través de la prensa escrita, es factible, y ellos lo han decidido así, entregarse incondicionalmente sin ningún tipo de violencia. Dos de las organizaciones que estamos aquí, representadas en algunos de sus miembros, son organizaciones peronistas, la otra no lo es. Hoy nos separan algunas diferencias políticas, pero estamos seguros que al calor de la lucha esas diferencias van a ser superadas. Esta acción es significativa de nuestra voluntad de unión. Estamos juntos en esto y vamos a luchar juntos por la liberación de nuestro pueblo. En este momento, las fuerzas de la represión se hacen cargo del grupo guerrillero que copó el aeropuerto de Trelew. Entonces me tocan la espalda, yo me doy vuelta y me dicen, fuerzas de la represión no, en un tono bastante admonitorio, ¿no? Capitán Sosa de la Marina Guerra. Nos pide el jefe de la base, el capitán Pacagnini, nos pide que bajemos. Bajamos con el juez y ahí nos comunica que ha recibido una orden del presidente de la Nación, el general Lanuse,
de trasladarlos a la base. Y no, pero esto no lo he arreglado, y que esto no lo he convenido, que nos van a matar, que acá tenemos por nuestra vida. Lo que podés decir en un micro, encerrado después de haberte rendido y con todo rodeado por fuerzas militares. Fue el compañero Tosco, a grito pelado para que pudiéramos escuchar todos, que hizo un homenaje en nombre de todos los compañeros. Yo era la primera vez que lo escuchaba a Tosco hablar. A mí se me concedió un honor proletario como obrero de hablar para despedir en el sentido físico a los 19 compañeros. Para nosotros eran 19. A cada nombre de cada compañero y de cada compañera gritábamos presente hasta la victoria siempre. Eso fortaleció nuestro espíritu para superar las dificultades y para marchar unidos, construyendo esa revolución históricamente necesaria para nuestra patria y para nuestro pueblo. María Antonia Berger, Alberto Miguel Camp y Ricardo René Aybar permanecen internados en salas individuales en un pabellón interno del nosocomio bajo fuerte custodia militar. Sosa se lo protegió a tal punto que no fue posible seguirle su rastro. En la noche fría se ha perdido aquello, se extravió su alma en el vendaval. Tanta hermosura que alegró las tardes, que encendió las luces de nuestra ciudad. En la noche oscura se ha perdido aquello, en los diarios viejos se apagó su voz. La ropa tendida sobre los alambres saluda al ausente, prolonga el adiós. Dicen que se fue, dicen que está acá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá.
En las avenidas limpian las vidrieras, se abren los balcones para que entre el sol. La gente retoma su tenso camino, retumba el trabajo sobre el hormigón. En la melodía que tocan a veces, pidiendo tijeras a la población. El barrio respira los tiempos de antes, las nubes de otoño, aquella ilusión. Dicen que se fue, dicen que está acá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá.